Preguntémonos, hermanos, hermanas, ¿practicamos hoy día la misericordia? Le invito a que se haga estas siguientes preguntas, por favor. Pregúnteselo, como un ejercicio para edificación del pueblo de Adonai Yud Hei Bab Hei. A ver, en primer lugar, practicar la misericordia en usted cuando llega el tiempo. Recuerde, los perversos no dan y no prestan estas cosas. Pero cuando llega el tiempo de que usted practique la misericordia, ¿le provoca un deleite y gozo el hacerlo? ¿Provoca en ti deleite y gozo el practicar la misericordia? Si la respuesta es no, veamos qué nos dice Miqueas 7:18. ¿Qué Elohim como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia? Hay gente que se deleita más en ir sembrando su enojo, haciendo que el conflicto, el problema, la diferencia, la contienda, le dure días, le dure meses, le dure incluso años o hasta décadas. ¿Por qué? Porque no puede con ello. Debería provocarle qué. O sea, no retuvo. El no retener es no tomarlo, es soltarlo completamente. Y ese soltar debe de provocarnos qué? Un deleite, un gozo, una alegría. En hebreo, simja, nos debe de provocar eso, alegría el soltarlo. Pero para muchos es como un escudo, como si fuera un escudo de alerta, como una señal de defensa. No, el contener el remordimiento y los recuerdos negativos del pasado, sí son un escudo, pero contra la luz de la escritura, contra la bondad de Adonai. Es el ir soltando las cosas que nos estorban para poder avanzar en la escritura y en el crecimiento espiritual de nuestras vidas, la obediencia y el amor a nuestro Padre, lo que nos debe de provocar un deleite, dejar esas inseguridades, hacer a un lado completamente esos malestares en el pensamiento y en el corazón. Porque si el retener el enojo nos es más fácil que el ofrecer misericordia, entonces hay algo, perdón, permítanme, hay algo que entonces no estamos, perdón, tomé la otra pluma, hay algo que no estamos discerniendo bien. Perdón. Aquí entonces vamos a lo que es. Siguiente pregunta. ¿Genera el olvido y rechazo para volver al pasado ante una falta? Es decir, cuando llega el momento de ofrecer misericordia, en usted provoca olvido y rechazo para volver al pasado ante una falta. Es decir, prefiere seguir reteniendo eso. Vamos a ver qué nos dice el siguiente versículo de Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Estamos tomando el ejemplo de nuestro Padre. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar. El ser humano, con toda su tecnología, no ha podido llegar a los 11 kilómetros de profundidad que tiene, según lo conocido, el lecho marino. Hay gente que le encanta nadar en medio de los recuerdos, de las tristezas, del remordimiento, provocando ansiedad, provocando depresión, provocando cambios abruptos de estado de ánimo. Hermano, hermana, suelte eso. Es momento de entregar a quién, al Elohim de Israel, porque eso también es Hametz, eso también es Seor, eso es levadura, son recuerdos leudados, son pensamientos leudados, vaya. Eso, Hametz es leudado, Seor es levadura. Este tipo de pensamientos ya son ideas leudadas, emociones leudadas. Si usted dice amar a una persona, por ejemplo, usted dice amar a una persona, como sea, ¿eh? Su padre, su madre, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su hermano, quien sea, pero almacena en su corazón y en su pensamiento ese tipo de rencores, de inseguridades, son ideas, son emociones leudadas. No estamos amando con pureza, no estamos haciéndolo de qué forma, de qué manera, como nos lo está indicando la escritura. Dejemos de nadar en medio de esas cosas, porque ni nuestro Padre
que tiene todo el derecho de decirnos, largo de aquí, porque no te puedo tolerar tu inmundicia, no puedo tolerar tu maldad, tu tiniebla, porque Él es Kadosh completamente. Él tiene todo el derecho de condenarlos y no lo hace con nosotros. Nosotros en nuestro orgullo, porque eso es un acto de orgullo, en nuestro ego, en nuestra arrogancia, no nos damos lugar para poder practicar la misericordia. Por eso la siguiente pregunta, ¿tiene aún rencillas con alguna ofensa del pasado? Vamos a ver qué nos menciona la escritura respecto a este tema en Mateo capítulo 18, versículos del 21 en adelante. Menciona, entonces se le acercó Kefa y le dijo, Adón, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Es decir, ¿por qué 7? Porque le estaba compartiendo, perdón, una forma completa de amar. 7, sabemos que es Sheva en hebreo, y Sheva se refiere a algo completo. Bien, Yeshua le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Dónde en la escritura vemos ese 70 veces 7? Recuerde a Lamec, el descendiente de Caín, aquel que fácil, si usted ve la historia de Lamec, él fácilmente guardaba, era una persona que guardaba rencor, era una persona que guardaba resentimiento hacia la maldición puesta sobre su ancestro. Cuando nosotros vamos a perdonar, tenemos que hacerlo con mayor intensidad que el odio de Lamec. Vaya a la escritura, vaya y vea a lo que es la historia de Lamec. Es pequeña, es una persona llena de violencia, llenos de esa levadura que ya vimos de los filisteos, porque fue el primero que tuvo lo que era la poligamia, tuvo 2 esposas. Era una persona arrogante, llena de resentimiento y amargura, que hasta hizo un cántico, orgulloso de su estado y de su aflicción, orgulloso de su condena. Por eso Yeshua menciona, no te digo que hasta 7, que es una forma completa, sino hasta 7, 70 veces 7. Nuestro perdón debe de ser aún mayor que el rencor que sentía Lamec. Menciona aquí, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su Adón venderle y a su mujer e hijos. Todo lo que tenía lo iba a perder para que pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. ¿Se acuerda cuando le digo lo de los perversos que ellos no dan? Bueno, aquí lo vamos a ver. Ten paciencia conmigo, le suplicaba, postrado. Yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Paréntesis. Se da cuenta que, como dijimos hace rato, la misma escritura confirma lo que hemos estado exponiendo aquí. El perdón va junto con la misericordia. Eso de que yo perdono pero no olvido son basura del mundo completamente. Seguimos avanzando, versículo 28. Pero, no, perdón, versículo 27. Ajá. 28, perdón, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad mucho menor que la que él debía. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Hermanos, hermanas, si nosotros analizamos este pasaje, ¿se da cuenta de lo que vimos aquí atrás? Lo que decíamos sobre esto, ¿sí? Sobre, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Acá, ¿sí? Salmo 37, 21, los perversos piden prestado, nunca pagan. Ese siervo, por eso luego les he mencionado que es, más adelante en el mismo pasaje, es un perverso. Los justos son los que dan como generosidad. El Señor de aquellos dos, ¿sí? De este capítulo de Mateo 18, Él era bondadoso, Él era generoso, Él era misericordioso, Él era justo. El siervo de este no lo era un perverso completamente. Y dado a que también las características de ello, una persona perversa pide piedad
por una falta enorme, 10,000 talentos. Pero cuando toca ayudar, ofrecer lo mismo, 100 denarios en comparación de los 10,000 talentos, una cosa ínfima, pequeñísima, no lo da. Por eso aquí menciona. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, perverso, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan con todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Cómo podemos perdonar con todo corazón? Nos lo dice el profeta Miqueas. Debe de provocar el perdón un deleite, no querer volver al pasado y hacerlo con alegría. Romanos 12:6 lo dice, al 9. De manera que teniendo diferentes dones, son dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de su fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, que enseñe. El que exhorta, que exhorte. El que reparte con total libertad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo. Sigan lo bueno.